Venezuela sigue estando en el ojo del huracán. ¿Qué está pasando dentro de los muros del gobierno o de la revolución bolivariana luego de que ya no existe Nicolás Maduro? Voy a conectarme con la periodista de investigación venezolana Sebastiana Barraez, la voz más autorizada para conocer lo que pasa dentro del estamento militar y también con relación a la frontera colombo-venezolana. Sebastiana, gracias por recibir esta comunicación. Sebastiana, voy a repetir contigo porque no te estoy escuchando. ¿Me escuchas tú perfectamente? Sí, yo te escucho Sígueme perfectamente. hablando, Sebastiana. Sígueme hablando, Sebastiana. Como les comentaba, Sebastiana Barraez es periodista de investigación venezolana. Ella va a estar conversando con nosotros sobre qué está pasando. Nos va a dar luces a lo que está pasando dentro de la revolución venezolana en este momento, luego de los eventos del 3 de enero que dieron como resultado la captura de Nicolás Maduro y que hoy se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, acusado de varios cargos con relación al narcotráfico. Dentro de la revolución bolivariana siguen existiendo situaciones, pues nadie mejor que Sebastiana Barraez, la periodista de investigación venezolana, para que nos hable sobre cómo está en este momento lo que está pasando dentro del régimen venezolano. Sebastiana, bienvenida. Hola, gracias a ti y a la audiencia de The News. Sebastiana, tú te encuentras fuera de Venezuela precisamente como exiliada. Tuviste una demanda del propio fiscal de la República que te acusó por traición a la patria. Y intento de magnicidio. Me faltó ese pequeño detalle del intento de Sí. magnicidio. Sebastiana, Maduro ya no está. Vimos una asunción de Delcy Rodríguez, quien se juramentó como presidenta encargada de Venezuela. Yo te pregunto, hoy realmente, ¿quién manda en Venezuela? ¿Manda el poder militar o manda el poder político? Es interesante pregunta, porque es que hasta ahora no precisamente era Nicolás Maduro quien gobernaba en Venezuela. En Venezuela el poder estaba en manos de un grupo, de una camarilla de gente en la que estaba Nicolás Maduro por un lado, pero también los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y anteriormente Tarek El Aissami, que fue defenestrado. Ese grupo, pues hoy ya no tiene a Tarek El Aissami desde hace ya como 2 años, tampoco tiene a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, pero tiene ahora en el poder a Cilia Flores, a su hermano Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Ahora, te pregunto, tras la captura de Maduro, ¿qué está pasando dentro de los cuarteles? ¿Qué es lo que no se ve en público? El pasado día ocurrió algo muy cercano a Miraflores, supuestamente un dron no autorizado que estuvo volando por ese espacio, pero para los que conocemos la situación sobre toda Caracas y específicamente sobre Miraflores, hay inhibidores de señales que no permiten que vuele un dron. ¿Cómo fue posible que volara un dron y que se ocasionara aquel enfrentamiento? ¿Qué está pasando dentro de los cuarteles en este momento en Venezuela? Bueno, es que hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. Casualmente lo que sucedió no fue por un agente externo, fue por parte de uno de los organismos de inteligencia del régimen, es decir, de los autorizados, y la otra parte, que es la que estaba en Miraflores, pues creía que era que los estadounidenses habían regresado con su flota militar a Venezuela. Por eso fue la confusión y por eso fue que hubo el tiroteo y el enfrentamiento. Hay mucho nerviosismo, no solamente en la población civil, sino en la militar. Y me atrevería a asegurar que es peor en la militar, porque hay muchas dudas, hay las dudas de la traición, del miedo, de las amenazas, de qué fue lo que ocurrió para que la Fuerza Armada, que venía pregonando que tenía todo el control, que asumían que tanto los diferentes componentes como la milicia pues estaba dispuesta a inmolarse por Nicolás Maduro, nada de eso sucedió. Y lamentablemente pues tampoco han dicho absolutamente nada de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Fuerte Tiuna, que es el corazón militar de Venezuela. En ese sitio fueron destruidas algunas instalaciones,
hay una cantidad de militares muertos no cuantificables, hay incluso cadáveres que no han sido rescatados, personas militares que han estado allí en la zona, indican que además hay un fuerte olor por la descomposición de los cuerpos, que no hay gente que no logran identificar porque pues están destrozados, porque además no hay un interés por parte del régimen venezolano por este tema. Y aunado a eso, pues hay muchas dudas entre los cuerpos de inteligencia, entre los militares. Eh, Han detenido a 11 militares de la aviación, entre esos hay 3 generales. No hay un reporte oficial, pero todos ellos pertenecen a la aviación militar porque se sospecha que hubo que hubo traición por parte de la aviación para impedir que se activara todo el proceso contra la entrada de aviones, aeronaves a territorio venezolano. Ahora, desde tu conocimiento, en el corto plazo, ¿cuál es el mayor riesgo para Venezuela? ¿Un caos interno o una implosión militar que se pueda dar en las propias Fuerzas Armadas? Pues varias cosas. Entre esas, Estados Unidos está tratando de evitar que ocurra pues un enfrentamiento entre civiles, porque no olvidemos que hay muchísimas armas Claro. en manos de civiles. Y no solamente lo digo por el caso de los milicianos, sino por los grupos armados irregulares, la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, específicamente del Ejército de Liberación Nacional, la presencia de organizaciones armadas, bandas de delincuentes armadas, que además se refuerza con que el año pasado, a finales del año pasado, una vez que se activó por parte de Estados Unidos la operación Lanza del Sur, pues el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el régimen se distribuyó mucho armamento a diferentes liderazgos del Partido Socialista en todo el país, incluso a niveles populares. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos muchas armas en manos de civiles y Estados Unidos creo que está tratando de hacer una acción controlada de esto para evitar que se salga de las manos. Lo que no significa que eso esté controlado totalmente, porque además hay enfrentamiento, y esto es importante decir, hay diferentes puntos de vista al interior de la revolución bolivariana entre el sector que lidera Diosdado Cabello y el que está liderizando, pues, del Cielo Ira Rodríguez Gómez y su hermano, porque la posición que había asumido Diosdado con un grupo incluso de militares, y lo está diciendo, es que ellos debían resistir y enfrentar a los Estados Unidos, aunque no hubiese capacidad realmente militar para eso. La extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores demuestra que fallaron todos los planes que tenían establecidos y esto ha generado muchas dudas internas, fantasmas de traiciones internas y la amenaza principalmente sobre Diosdado Cabello, que tiene en estos momentos una posición, digamos, más resistente a tener que aceptar la subordinación de lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Eso precisamente te quería consultar. ¿Cómo se explica que de un día para el otro Venezuela era el país más antiimperialista, como dices tú, que iba a ir hasta las últimas consecuencias en la lucha contra los Estados Unidos? Nos acostamos y el día siguiente amanecemos con una transición forzada, tutelada por Estados Unidos. Ya Estados Unidos hizo posesión y ha tomado control de lo que es la industria petrolera como tal. Y ya se nota que está trabajando la transición con los Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? Y si realmente esa ala que hablamos más radical va a aceptar o está aceptando esa realidad que estamos ya viviendo. Bueno, ese es el principal fantasma que hay en estos momentos sobre Venezuela. Más allá de la situación que está ocurriendo de represión, porque sí hay una profunda represión en estos momentos, a pesar de que personas como Diosdado Cabello dice que la gente está saliendo a la calle a apoyar el regreso de Nicolás Maduro, pues eso no es voluntario, eso está siendo forzado y además pues ha habido detenciones de varias personas porque manifestaron alegría y contento
por esta extracción. Ahora bien, ¿cómo se explica? Recurriendo a tu pregunta, ¿cómo se explica es que de repente haya un cambio de posición? Bueno, porque no solamente es que está el cambio de posición de aceptar que Estados Unidos tutele todo lo que tiene que ver incluso con la parte petrolera, sino que en estos momentos hay una especie de censo entre los presos detenidos en las diferentes cárceles del país, que mire que presos políticos hay por lo menos en 50 cárceles del país. Bueno, están haciendo un censo para decirles que las condiciones en las que están, determinar cuál es la situación de ellos, porque y les han dicho que los van a liberar en las próximas semanas, que eso se está preparando como parte del acuerdo que hubo entre Estados Unidos y esta parte de la revolución que se quedó en el poder. Pero no hay explicación lógica y razonable realmente de que esto esté ocurriendo y de que la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le diga al país que es normal que haya esta relación comercial con Estados Unidos, cuando ha sido Estados Unidos quien se llevó de manera forzada a Nicolás Maduro, y que la primera posición tanto del alto mando militar como de la propia Delcy Rodríguez fue anunciar o decir que esto era un secuestro lo cometido contra Nicolás Maduro y Silvia Flores. Eso te iba a hablar. Extraoficialmente supimos que hace unos pocos días entraron fiscales y médicos al helicoide a tomarle fotografía a los presos y para contestar su estado de salud. Y te quería preguntar eso, si tú tenías alguna información sobre una presunta pronta liberación. Sí, no solamente es en el ENCODE, ha ocurrido ya en varias cárceles, incluso en estos momentos estaba recibiendo información de cárceles donde hay presos políticos, cárceles además algunas no muy conocidas, pero que donde hay presos políticos, como en esta instalación, unas instalaciones policiales donde se han presentado funcionarios para, digamos, reorganizar, organizar toda esta situación e indicar quiénes son presos políticos. Incluso están tratando de determinar cuál es su condición física, cuál es el estado de legal, porque recordemos que en Venezuela no solamente se encarcela, sino que además tenemos desaparecidos forzadamente. Y el mejor ejemplo de eso es que precisamente se acaba de cumplir un año de la desaparición forzada del yerno del doctor Edmundo González Urrutia. Y así como él, hay una cantidad enorme de dirigentes políticos. Obviamente, el yerno del doctor González Urrutia no era un líder político, pero hay dirigentes, líderes políticos que no han tenido comunicación con sus familiares, incluso desde poco después que ocurrieron las elecciones del 28 de julio del 2024. Estamos conversando con Sebastiana Barráez, periodista, investigación venezolana. Para mí realmente es un honor hablar con usted, Sebastiana. La seguimos frecuentemente y fervientemente en sus redes sociales y sabemos la capacidad y la seriedad que tiene con la información y con las fuentes que tiene dentro del estamento militar en Venezuela. Ahora, la orden de aprehensión que va en contra de usted por el fiscal Tarek William Saab, eso habla mucho sobre el nivel de nerviosismo interno del régimen. Claro, porque el régimen se preparó, y yo voy a ser muy responsable en esto que voy a decir. El régimen sabía que tenía imputaciones, que Estados Unidos hubiese sido con Donald Trump o con otro, estaba preparando expedientes, porque ya lo de Venezuela es insostenible, era insostenible no solamente en la parte de nuestro continente, en el sur, sino en todo el continente. Y eso explica por qué, por ejemplo, de repente empezó la Fuerza Armada a decir que, a demostrar que estaba neutralizando aeronaves, o porque empezaron a atacar laboratorios de cocaína o empezaron a atacar campamentos, incluso un par por ahí relacionado con la guerrilla colombiana. Es decir, trataban de demostrar que estaban ejerciendo
acciones contra el narcotráfico y los grupos irregulares en territorio venezolano. Pero eso ocurre apenas desde hace, no sé, 2 años quizá, y lo empezaron a hacer muy visible, aunque, por ejemplo, en mi caso, yo que, pues, como sabe, también he cubierto la fuente de frontera, porque ahí además fue donde empecé a trabajar. Yo soy una persona de frontera, así en la zona de frontera y estudié ahí. Pues en las zonas de frontera todos sabíamos desde hace muchos años, indicábamos los periodistas la presencia de los grupos irregulares, la presencia de los campamentos, y sencillamente la Fuerza Armada no hizo absolutamente nada. De repente les entró el espíritu, algo así como improvisado, de querer decir que atacaban estos campamentos y estos laboratorios y estos sitios de incautación de armas y de drogas, pero resulta que extrañamente nunca hay detenidos, nunca detienen ni a los pilotos de las aeronaves, tampoco a las embarcaciones, nada. O sea, Así obviamente que había una complacencia es. con esos Exactamente. sectores. Sebastiana, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado en esta comunicación con DNews para toda América Latina. Nosotros vamos a seguir muy atentos y en cualquier momento pues volvemos a tocar la puerta de tu comunicación para seguir informando. Gracias, Sebastiana. Gracias a ti y a la audiencia. Gracias.